noches, edición número 489 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Todavía con los coletazos de la marcha del 18 de febrero, una marcha que realmente fue convocada por un grupo de fiscales, contó con la aquiescencia de importantes sectores de la población, del pueblo, más allá de que la señora presidenta se encarga en hacer esa diferenciación en que una marcha es masiva y puede ser no popular, como descalificando a quienes concurrimos a la marcha del 18F, como que no integramos el pueblo. Y creo que todos los que la votaron a ella, como los que no la votamos a ella, formamos parte del pueblo. Y ella tiene que gobernar para los que la votaron y los que no la votaron. Y no caer en un grado de sordera, de autismo, esto dicho con todo respeto a las personas que tienen alguna discapacidad de ese tipo, cuando se producen estas manifestaciones que las pretende descalificar, como lo hizo también con el fiscal Nisman, llegando a través ella o a través de sus voceros más encumbrados, como Capitanich Aníbal Fernández, y algún oscuro senador por allí que llegó hasta a dudar, incursionando en la vida privada del doctor Alberto Natalio Nisman. Esta descalificación permanente lo único que hace es degradar las instituciones, degradar la democracia y sobre todo degradar la república. Por eso la gente marchó el 18 de febrero también, porque más allá de que era una marcha respetuosa, que tenía por objeto en un marco de silencio, de un silencio que gritaba, puntualizar el dolor de los fiscales por la muerte de un compañero de trabajo de ellos, haciendo un solemne homenaje que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, o el país en general, desde los más altos niveles del gobierno, no la rindieron. No hubo una sola bandera media asta, no hubo un solo día de luto, no hubo siquiera un pésame a la familia por parte de la presidenta. Esto quizás hace que haya sido tan importante esa marcha y que no solamente se suscitó porque uno lo deja prácticamente encorsetado a la Ciudad de Buenos Aires por esa cantidad, 400, 300.000 personas, hasta que le dieron un tono épico por la lluvia, los paraguas, este tono épico que tanto le gusta ensalzar en sus actos o formar parte del decorado de los actos del gobierno. También se dio en otras provincias, en otras capitales de provincias, en otros lugares del país y también en el exterior. Por un lado, el homenaje al fiscal muerto, y por el otro lado, un pueblo que parecería que se despierta de un largo letargo y se da cuenta que las instituciones se encuentran absolutamente degradadas y marchó con una esperanza, la esperanza de más república. Más república implica también más libertades, más justicia, una independencia de poderes. Todo cuestiones que este gobierno, con su afán populista y no con esa suerte de la presidenta, después de utilizar nuevamente las cadenas nacionales a troche y moche, se encargó de decir que era el bautismo de fuego del partido judicial. Yo creo que hay un solo partido judicial, y es justamente el partido judicial que armó ella, que es un partido político, eufemísticamente denominado Justicia Legítima. Los fiscales lo único que quieren es trabajar, investigar con absoluta independencia, que para eso esa es su función justamente. Y por el otro lado, la otra degradación es decir que la marcha del 1 de marzo va a ser la marcha de contra que la impunidad que la democracia no se imputa. Esto es directamente estar confundiendo, personalizando con un sentido patrimonialista el Estado. Ella es la encarnación de la democracia, porque si bien es cierto, la democracia no se puede imputar, porque la democracia, como si no es un sujeto de derecho, es bueno que la exitosa abogada también recuerda aquellos años de su paso por los claustros de la Universidad de La Plata, sino que son los sujetos de derecho los que se les imputa penalmente, y justamente son esos los que están en este momento en la mira de la justicia y son muchos de sus funcionarios. Pero vamos a tratar todos estos temas justamente con alguien que estuvo muy activo en estos
siempre, pero particularmente en este último tiempo, preocupado por esta degradación de la República, que es Marcos Novaro, sociólogo y politólogo, que ya nos ha acompañado en varias oportunidades con presentaciones de libros y también con su participación activa. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y la primera reflexión que se impone es a partir de una nota muy interesante publicada creo que el sábado pasado en el diario La Nación. ¿Cómo viste vos esta marcha que nosotros calificamos como la Marcha de la Esperanza? Bueno, creo que fue una marcha muy importante por la masividad, por la intensidad que tuvo. Digamos, yo estuve poco tiempo porque la verdad estaba bastante resfriado, pero me dio, digamos, toda la sensación de que había, digamos, una voluntad expresada en la gente que estaba ahí, que era la voluntad de decir hasta acá no, digamos, ¿no? O sea, no se puede seguir con indiferencia el curso que están tomando las cosas, hay que frenar este proceso de deterioro. Creo que, como vos decías recién, la gente salió, digamos, a la calle rompiendo con una creencia que me da la impresión de que se instaló después de la derrota del oficialismo en 2013 y el fracaso de la reforma de la justicia y de varias iniciativas, digamos, más de tono chavista que el kirchnerismo había impulsado después de 2011. Me parece que en ese momento se instaló la idea de que, bueno, lo peor había pasado, que el kirchnerismo iba a desactivarse solo, y que entonces alcanzaba con esperar las urnas, digamos, ¿no? O sea, vamos a votar en 2015, esta gente no va a poder seguir, se terminó la amenaza kirchnerista. Bueno, creo que esa era una hipótesis equivocada, digamos, ¿no? Yo creo que la amenaza continuaba durante todo el periodo, digamos, posterior a 2013, el gobierno ignoró las urnas y siguió haciendo de las suyas. Y me parece que Nisman nos sacó de esa ilusión, digamos, ¿no? Trágicamente nos sacó de la idea que igual iba a fracasar, de la transición tranquila, de que se puede salir sin costos de un proyecto como el kirchnerista. Y es un poco triste reconocerlo, digamos, ¿no? Pero si la sociedad votó durante 12 años a esta gente para gobernar, ahora hay que hacerse cargo, digamos, de que, bueno, los hemos encumbrado en el poder, les hemos dado una enorme cantidad de poder que a ningún otro gobierno se le dio durante décadas, y creerse que todo iba a poder funcionar más o menos bien, íbamos a salir sin costos y que nos íbamos a quedar con los logros, pero no con la deuda, digamos. A veces hay cierta injusticia en el reclamo de la oposición, que en buena medida puede ser razonable porque no siempre se ha comportado con la energía que uno podía esperar, pero en definitiva está donde la puso la gente con sus votos. No tiene capacidad de impedir la sanción de leyes, no tiene capacidad, salvo en aquellas que requieren una mayoría calificada, como por ejemplo la designación de un miembro de la Corte Suprema, pero mucho más no puede hacer. No, es cierto que también para compensar un poco lo que vos decís, que yo estoy de acuerdo, es cierto también que la oposición, o ponemos parte de la oposición, también compró esta idea de no hagamos solas, digamos, ¿no? O sea, confiemos en que la gente va a querer un cambio seguro, un cambio tranquilo, y el cambio tranquilo es que yo tampoco agite mucho los temores. Es razonable que un opositor no agite los temores, digamos, tiene que hacer campaña diciendo que todo va a salir bien, pero da la sensación de que también tiene una responsabilidad de decir, no todo va a ser tan fácil, las cosas no son sencillas, y no podemos alegremente votar pensando que cuando se vayan los kirchneristas todo se resuelve automáticamente, y vamos a tener a la Argentina sin inflación, sin problemas de corrupción, digamos, que mágicamente todo se va a resolver. Vivir de esas ilusiones nos puede costar más caro todavía de lo que ya nos costó los 12 años de kirchnerismo, digamos, ¿no? Claro, yo comparto esta idea, pero también en algunos programas de televisión en estos días uno advertía que, por ejemplo, hay distintos sectores que enseguida le pasan la factura de los servicios de inteligencia actual a radicales o a peronistas de otro signo dentro de esa interna que tiene peronismo. Otra reencarnación del peronismo. No, sí, claro, ese peronismo que ahora es de derecha, ahora es de izquierda, entonces le pasaban la factura. Y había una periodista que les dijo muy claramente, ¿no se dan cuenta que con esto están haciendo el juego al gobierno? Con este pase de facturas constantemente, con estas limitaciones que usted le pone, no, hasta acá llego, hasta acá no llego. Este revival de estar pasándose facturas de lo que ya pasó, como decía Ortega decía, somos los que nos pasó. Y esto nos pasó a todos, pero miremos para adelante. Y yo veo ahora que la oposición tiene, también lo que vos decís es totalmente cierto, pero la oposición es como que ese traje de
y yo no tengo mayoría, le queda cómodo. O sea, prefieren No, como no, una- nosotros lo hemos criticado muchísimo, Claro, la tibieza que han tenido en muchos la casos. comodidad de verlo por televisión. Pero a propósito de eso, te pregunto, ¿la muerte de Nisman puede haber actuado como un catalizador y que acelere algunos procesos en el campo de la oposición? Bueno, a ver, creo que hay expectativas de que la oposición ocupe un lugar más protagónico en la transición, ¿no? Algo han hecho, digamos, ¿no? O sea, fueron a la marcha ocupando un segundo plano respetuoso, me parece que fue correcto. Ojalá hubieran hecho más, ¿no? O sea, Macri y Massa no se pueden juntar porque tienen temor a los votos que se pueden robar uno a otro. Es cierto que esa competencia es muy intensa y entonces complica la cooperación, pero por lo menos podrían reunirse o permitir que sus colaboradores se reúnan para discutir proyectos alternativos mejores de la ley de inteligencia, o de qué hacer con el caso AMIA y con la estrategia de política exterior que está teniendo Argentina, que es un problema de toda la clase política argentina en el futuro, digamos, ¿no? Esto de seguir asociándonos con autocracias y alejándonos de las democracias occidentales y pluralistas, bueno, me parece que es un problema para todos, digamos. Entonces, hay mucho más para hacer y yo creo que digamos, este año va a ser corto para hacer toda esa tarea. Me parece sí que hay un poquito más de posibilidades de que no se deje estar y no se dejen pasar los elefantes que están pasando por abajo de nuestra vista, las decisiones de gobierno, digamos, ¿no? Que están comprometiendo mucho más que de acá a diciembre del 2015. Y que además nos esperan momentos complicados, digamos, ¿no? Yo creo que esta advertencia, que no es para nada contradictorio con la idea de que la Argentina puede estar mejor, digamos, ¿no? Pero por lo menos para estar mejor vamos a tener que atravesar una etapa complicada. Y esa etapa complicada va de acá a octubre, de un proceso donde el gobierno puede tomar decisiones, digamos, que van con toda la lógica de su proyecto, ¿no? De polarización constante y de mantener en pie la idea de que hay un proyecto, digamos, ¿no? No consiste en nada, pero digamos, consiste en la defensa corporativa de ese proyecto y una conspiración permanente. Claro, digamos, y un liderazgo inmanente, digamos, ¿no? Pero además después viene de octubre a diciembre, ¿no? Nadie está hablando de lo que va a pasar en este país cuando la presidenta ya no tenga el respaldo de la mayoría legislativa, ni el respaldo de las urnas y haya un presidente electo, pero ella puede seguir usando la lapicera para tomar decisiones completamente irresponsables, digamos, ¿no? Entre octubre y diciembre vamos a atravesar una etapa muy complicada. Y recién después va a empezar un mandato nuevo que hay que ver cómo se colabora con él, aún los que no hayan ganado, digamos, ¿no? Porque cualquiera sea el que gane, va a tener minoría legislativa, va a tener un montón de trabajo que hacer en muy poco tiempo, y todos esperamos que vuelvan las inversiones, que haya, digamos, más confianza en Argentina, que haya menos inflación, que haya una cantidad de cosas buenas, pero probablemente, digamos, no sean inmediatas, ¿no? ¿Vos crees que esta apelación constante a las conspiraciones no está llevando a que en algún momento se puedan producir la toma de medidas excepcionales como la declaración de un estado de sitio? Yo creo que está, digamos, a ver, yo lo diría así, digamos, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que el pasar de las palabras a los hechos es algo que al kirchnerismo ya le queda un poco corto de tiempo, digamos, ¿no? O sea, hay pocas oportunidades para que haga cosas parecidas a las que ha hecho el chavismo en Venezuela. Tendrían que haberlas hecho antes. Pero me parece muy claro, después de todo lo que ha sucedido alrededor de Nisman, que, digamos, hacen más que hablar, digamos, ¿no? En muchos casos están cometiendo actos o ilegales o dudosamente legales, están abusando del poder permanentemente y van a seguir haciéndolo. Y por lo tanto, cierto alarmismo me parece justificado, ¿no? Y me parece mejor pecar por alarmista que pecar por distraído o por excesivamente moderado u optimista. No quiero que esto aparezca como una intención de agitar un fantasma, pero ocurre. Hoy mismo los jueces de la Cámara Electoral, Muneda, Lavía y Corcuera, se plantaron diciéndole a la Corte Suprema de que ven una gravedad institucional muy severa con estos jueces subrogantes que tienen competencia electoral. Para administrar las elecciones. Y entonces, muy disputadas. Una Cámara como están tres tipos que están insospechados de parcialidad, o sea que ellos mismos, que forman parte del Poder Judicial, son autoridad de aplicación en materia electoral, están muy preocupados por esto. Entonces, no es un tema menor. No, por eso yo creo que no está de más y no me parece que sea abonar
estérilmente la angustia colectiva, digamos, advertir sobre estos riesgos y que hay que estar muy atentos a la propensión del gobierno a abusar del poder, porque lo van a usar hasta último minuto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. No, gracias a ustedes. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. A veces, Osvaldo, uno no quiere caer, como decíamos recién con Marcos, en cuestiones que puedan generar una histeria en la sociedad. Pero no tampoco me parece que sea adecuado callarlo. Y sobre todo cuando uno piensa las escenas patéticas que vimos en Caracas, por la televisión, por supuesto no por Telesur, sino por el único canal que debe haber opositor o que no está alineado con el gobierno, ¿no? Sí, no sé si quedan inclusive. No sé si pero... quedan, no sé si a lo mejor fue la CNN, que transmitió unas escenas que yo no las veía desde la época de la dictadura militar. 7, 8 o 10 uniformados, fuertemente pertrechados, a la rastra, a un hombre de 60 y pico de años, llevándolo, era el alcalde de Caracas. Sí, además, a ver, que la gente piense esto. Es el Mauricio Macri de Venezuela, es el alcalde de la capital, como es Mauricio Macri, nuestro jefe de gobierno. A la rastra lo llevaban, pero el hombre no había cometido ningún delito. No por una orden judicial, ni por un proceso abierto, sino por una directiva de Maduro. Claro, y uno cuando ve el paralelismo brutal que hay entre el chavismo y lo que es el kirchnerismo, uno ve esas escenas y dicen, ya acá la capacidad de asombro se agotó en la Argentina, Osvaldo, se agotó. Sí. Entonces uno dice esto, y sobre todo que no tuvo una condena, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que me asombra, que en la región no haya tenido una condena severa, que muchos países se hayan callado, que otros hayan tenido reacciones muy tibias, en el sentido, bueno, hay que fomentar el diálogo. ¿Qué diálogo? Estamos asistiendo a un verdadero golpe dentro de la democracia, una actitud completamente antidemocrática, que es detener simplemente por opositor, inventándole que participa de una conjura, como les gusta decir acá, a un funcionario electo popularmente. ¿Y qué pasa con gobiernos que en sus países son respetuosos de las libertades, como los de Brasil, los de Chile, los de Uruguay, se callan? Recordemos cuando fue la remoción del presidente Lugo en Paraguay. Fue por la aplicación de un mecanismo constitucional que es el juicio político. Está bien, quién sabe no se hizo con la prolijidad que correspondía, es probable que debían haberle dado más tiempo para su defensa, pero en definitiva Lugo se había quedado casi sin un solo legislador en el Congreso que lo apoyara, con lo cual días más, días menos hubiera sido removido. Esto generó una reunión urgente del UNASUR y generó que Paraguay en el Mercosur fuera suspendido, lo que posibilitó, porque se oponía hasta ese momento Paraguay,
que se admitiera a Venezuela. Eso por aplicación de un mecanismo constitucional. Y frente a esto, que es una barbaridad incalificable, que es un atropello al Estado de Derecho gravísimo, ¿no tiene nada que decir el Mercosur y el UNASUR? Se callaron la boca. Eso a uno lo subleva un poco, porque parecería que hubiera dos varas. A los amigos los medimos con una vara bajita y a los contras o a los que no están de acuerdo con nosotros, la vara se la subimos un poco. Y esto es a mí lo que a veces me hace abrigar temores, porque uno cuando escucha que la marcha va a ser que la democracia no se imputa, y una parte sabe que así como, porque me mojé, me empapé, caminé, vos también, en la marcha, nosotros vimos el espíritu que había esa marcha. La presidenta intenta también denostarlo diciendo que había poca juventud. Mentira, había juventud. A lo mejor no habría militancia conchavada, no habría militantes que como cobran un sueldo ese día se le da asueto para que puedan concurrir a las marchas. Tampoco bichoripanes. No. Que creo que eso va a ser lo que va a pulular en la marcha del 1M. ¿no? No había tanta juventud, es cierto, había muchas personas grandes y algunas muy mayores que soportaron a pie firme la lluvia y bueno, eso creo que es meritorio. Quién sabe, esas personas tienen, por su mayor experiencia en todo lo que ha pasado con la Argentina, mayores temores que los jóvenes respecto de lo que nos puede suceder. Sí, pero yo caminé por Gozo y me encontré con muchos jóvenes, o sea, sí, había. Amigos pero saludé un montón de jóvenes que conocía, ya sea de la justicia, ya sea de la actuación pública, política, amigos de mis hijos, que están entre los 20 y pico y 30 años. Claro, no había chicos de secundario, pero me parece que denostar la marcha, o sea, con un carácter etario, me parece aparte que es, cuando a alguien no le asiste la razón, cualquier argumento es válido para atacar a aquello que no le gusta. Y siguió haciéndolo como en las cadenas, en Facebook, señalando que el homenaje a Nisman en todo caso es un tema de su familia. ¿Por qué? Ella es la que va a determinar quiénes pueden homenajear y quiénes no. Si la sociedad o parte de la sociedad quiso homenajearlo, estaba en su derecho. Uno recuerda cuando fue el Mani Pulite en Italia, que salían columnas y manifestaciones multitudinarias, cuando se producía marcha de antorchas, he visto, cuando se producía la muerte de un fiscal o de un juez, en un momento realmente que si no se aplicaban medidas excepcionales, si la justicia no actuaba, aún sabiendo que todos los jueces estaban amenazados de muerte, Italia se iba al cadalso. Sin embargo, las manifestaciones que había era como un apoyo, como una demostración del pueblo. Vean, sigan investigando, sigan cumpliendo su tarea, que aunque estén amenazados, hay todo un pueblo que los va a acompañar. Además, una desvalorización muy grande de las personas, de la gente en general, decir que son llevados por un gran titiritero, que en este caso antes era Mañeto, ahora es el partido judicial, van cambiando los nombres. No hay ningún partido judicial, como vos lo señalabas en el primer bloque. Si hay uno, es el que crearon ellos, que es Justicia Legítima. Ellos han politizado todo y ellos, para negar, recordá cuando fue la reforma judicial, el control de constitucionalidad, decían que estaba bien que fuera todo político, porque nada estaba ajeno a la política, y también la justicia debía ser política, y ahora se quejan. En esa frase que tan cara le resulta a Cristina Fernández, que es todo tiene que ver con todo. Entonces, como todo tiene que ver con todo, se justifica en definitiva todo, que es por lo que encima vamos por todo. Creo que en lugar de pretender ir por todo, se tendría que preocupar de un tema que va a ser seguramente una de las asignaturas que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, y con mucha firmeza, que es el tema del narcotráfico. El Papa lo advirtió. No es que el Papa ahora, porque llegó al Vaticano, Bergoglio, habla de este tema, porque ya lo hablaba en Buenos Aires, y el episcopado, la Conferencia Episcopal Argentina y la Iglesia Católica fue la primera, con otras confesiones religiosas de luego, judíos y musulmanes también, los que advirtieron que se estaba convirtiendo en un país no solamente de tránsito, sino de consumo, y donde se estaban instalando carteles.
como se llaman estas organizaciones mafiosas, la Argentina. El propio Berni reconoce que hay 2.000 pistas clandestinas en un país que sistemáticamente se ha venido negando a la radarización de sus fronteras. Parece que las pistas son más, son el doble posiblemente, 4.000. El Papa advierte, tiene un temor de una mexicanización, no por un desprecio a México ni al pueblo mexicano, esto quedó perfectamente aclarado, sino porque podría haber hecho también una colombización de esta situación. Y esto porque se sabe claramente que justamente los propios curas villeros alertaban en su momento sobre el tema de la droga en las villas, el paco, el efecto destructivo que tenía en la sociedad, la marginación, la violencia y lo más grave, la destrucción del tejido social. Me parece que esa es una asignatura pendiente. Es uno de los grandes temas que va a tener que enfrentar el próximo gobierno junto con la inflación, la inseguridad, bueno, y la reconstrucción de todo el tejido institucional tan severamente deteriorado por el kirchnerismo. Esperemos que ese gobierno tenga la fuerza legítima para hacerlo, para lo cual deberá ser un gobierno de consenso, porque como lo decía Marcos Novarro en el bloque anterior, ninguna fuerza previsiblemente va a tener mayoría en el Congreso. De manera que habrá que fomentar el diálogo y la búsqueda de denominadores comunes en una etapa que tendrá que tener algo de fundacional. Nosotros criticamos esa aspiración fundacional, pero la criticamos en las personas. Lo que necesitamos es reconstruir el sistema político argentino para dar seguridad a los que vivimos aquí y dar confianza a quienes nos vean desde el exterior. Con una justicia que va a quedar fuertemente colonizada, porque lo que señala permanentemente también desde las altas esferas del gobierno es que esta justicia es la misma justicia del proceso. El 60% de los magistrados los puso el kirchnerismo. Y bueno recordarlo, y yo machaco permanentemente con esto. ¿Saben por qué? Porque a mí no me gusta cuando la gente se cambia de ropaje según el color de la estación. Eugenio Raúl Zaffaroni, que es muy respetado en los ámbitos académicos, juró 2 veces por estatutos de regímenes dictatoriales militares en la Argentina. Por el estatuto del proceso de Onganía y después por el estatuto de la revolución. El proceso de organización del malhadado proceso de organización nacional. Y son ellos después los que cacarean diciendo que esta justicia es la justicia del proceso. Y realmente esto no es así. Bueno, se nos fue el tiempo y esperemos de que, como decía Marcos, la espera pasiva de las urnas no basta. Estas manifestaciones son necesarias siempre que se hagan en un marco de silencio o en un marco pacífico. Acá no hubo ninguna consigna. Yo estuve en la marcha, no vi ningún cartel contra la presidenta y lo único que escuchaba permanentemente era Argentina, Argentina, o justicia, que por otro justicia. lado hubiera sido legítimo dentro de la libertad de expresión, pero no lo hubo. Exactamente. Por el caso particular. Esperemos que la convocatoria del 1 de marzo tenga las mismas características y no sea una revancha, porque esto lo que generaría es más divisiones entre los argentinos y lo que debemos buscar, como dice el Papa, a través de la cultura del encuentro, es la unidad de todos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.